Sean todos bienvenidos a este nuevo episodio donde hablamos con Quique Bringas. Este es un episodio especial para mí, ya que hace unos años estuve trabajando con Quique como coach de CrossFit y aprendí muchas cosas. En este episodio hablaremos sobre cómo es manejar un gimnasio, los retos que surgen, cómo ser un mejor coach y cómo hay más de una forma para ser mejor persona y también tener salud. Gracias por escuchar y espero que lo disfruten. Quique, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el tiempo. No. Está aquí y antes quería preguntarte si viste los últimos CrossFit Games. Sí, los vi. ¿A quién le ibas? A Medeiros. ¿A Medeiros? Uh-huh. ¿A poco sí? Sí, me gusta mucho como su forma de ser, más que nada, como atleta, su mentalidad y un poquito de la forma en la que trabaja y cómo trabaja también con su coach. Entonces, y se me hace un atleta interesante, sobre todo porque es joven. Uh-huh. Y creo que es como el resultado como de todo el trabajo que ha hecho desde que estaba como un poquito más joven hasta llegar al punto en el que está. Sí, a mí el que más me impresionó fue el ruso. Ah, bueno, también. Ese es el que más me Bueno, gustaba. de hecho, Karevnikov también era alguien que me gustaba mucho como para que ganara. Ajá. Más que nada por su historia, porque pues había habido intentos de poder, porque ya había clasificado a los Games, pero por cuestiones de visa. 3 años, ¿no? Ajá, entonces no había podido ir. Y se hablaba mucho de él, o sea, porque al final de cuentas en los regionales o en las semifinales, pues había realmente demostrado como esta capacidad física que no digo que se podía equiparar como a Matt Fraser, pero que al menos podía como plantear preguntas como qué pasaría, ¿no? Si los dos hubieran estado en los Games. Sí, exacto. Y ahora con lo que sucedió de la lesión y todo eso, pues bueno, también fue una historia bastante chida ahí en los Games. Y bueno, también el año pasado pues demostró que realmente pertenecía al quedar en podio. Entonces quedó en segundo y yo en tercero. Sí, sí, también Karevnikov era uno de mis favoritos también. Sí, yo el que quiero que ya gane primero es Patrick Vellner o Brent Fikowski, uno de los dos ya que gane primer lugar. Y vi que justamente porque en agosto festejaron los 8 años, ¿o cuándo fue? No, ahorita en septiembre. En septiembre, pues la semana pasada fue nuestra semana de aniversario. De 8 años, ¿eh? 8 años. Súper bien. ¿Y cuándo fue la primera vez que conociste de CrossFit o cuándo fue la primera vez que fuiste a una clase, así como tal, que no conocías? Fue hace como 10 años, creo. De hecho fue cuando realmente el CrossFit iniciaba aquí en Querétaro. La razón por la cual me enteré de CrossFit fue yo trabajaba en Aguascalientes y conocí muchos amigos, entre ellos uno de ellos que se llama Raúl, él era de Monterrey. Entonces Raúl se va a Monterrey, regresa a trabajar allá y unos meses después yo me regreso a Querétaro, pero teníamos un grupo en el cual seguíamos platicando la gente de Softic, que es donde lo conocí, donde trabajaba. Uh-huh. Y cuando regresé a Querétaro, me metí mucho en las cuestiones del ejercicio, de acondicionamiento, entonces iba al gimnasio, hacía artes marciales mixtas, empecé a hacer muchas cosas, yoga también, y sentía como que entrenaba mucho y me sentía en una muy buena condición física. Y Raúl en una de esas nos platica de que empezó a hacer un tipo de entrenamiento que estaba bien perro. Y en ese entonces fue cuando escuché la primera vez de CrossFit. Uh-huh. Y yo le dije, eso no es nada, no, hombre, va a estar bien fácil. Digo, era carrilla más que nada. Me dijo, no, hombre, hazlo y vas a ver que no vas a aguantar ni la primera clase. Y sí, dicho y hecho. Y bueno, preguntando o tratando de averiguar, mi maestro de artes marciales mixtas, que se llama Rodrigo, me había platicado igual de que había ido como a un lugar. Entonces cuando me platicó del tipo de entrenamiento y lo que hizo, me sonó mucho a lo que estaba haciendo Raúl. Entonces le dije, ¿no será CrossFit? Y me dijo, creo que sí. Y entonces el lugar al que fue era Edge, la primera sucursal que tuvieron en Peñuelas, que era un lugar bien chiquito. Y entonces decidí ir a mi clase muestra y pues bueno, a partir de ahí fue que conocí CrossFit. ¿Y por qué de los otros como los otros deportes o ejercicios que estabas haciendo, por qué crees que elegiste como CrossFit para ya hacerlo más seguido? ¿Qué fue lo que te gustó de ese? Me gustó el hecho de que de entrada como esta cuestión como de novedad, porque al final de cuentas era un tipo de entrenamiento tanto de manera visual que se veía como
como atractivo, porque Sí, al muy final de padre. cuentas, pues haces levantamientos olímpicos, ¿no? Ujú. Entonces, cualquier persona normal que quiera hacer, por ejemplo, un arranque, un envión, que es un snatch, clean and jerk, pues generalmente lo ve en un centro de entrenamiento especializado o en las Olimpiadas, en tela. Ujú. Entonces no te imaginas nunca que ir caminando y de repente pues ves en una plaza y ves en un lugar en el cual pues ves a una persona hacer un snatch y dices, pues ¿eso qué es? Entonces de manera visual, pues o sea, es muy atrayente, ¿no? Lo que es la cuestión de CrossFit. Y ya una vez que lo practicas y lo ves, y ves que realmente esta cuestión como de la definición o lo que es este concepto de fitness, bueno, pues ahí es donde se empieza como a ampliar un poquito más y hace que pues una persona realmente pueda desarrollar muchas otras cosas que a lo mejor quizá otros programas no pueden hacer. Y donde me vendió o me convenció completamente fue cuando dejé de entrenar por una lesión en Jiu-Jitsu y regresé en enero a entrenar porque en marzo me inscribí a un Spartan. Entonces tenía como 3 meses para prepararme, entonces decidí hacer CrossFit y dejé todo lo demás. Y me sirvió porque pues pude hacer la carrera y creo que hice una buena carrera con poco tiempo. Entonces ahí fue cuando dije, no, pues creo que de aquí soy. Y ahí ya dejé todo lo demás, no regresé ni a Muay Thai, ni a Jiu-Jitsu, nada más. Y ya cancelé la membresía de gym donde estaba y me dediqué al 100% a CrossFit. Y ya de ahí para real. Sí, a mí también lo que más me llamaba la atención porque me gustaba como correr y me gustaba pues, levantar las pesas, me gustaba también como la parte calistenia, pero pues, como que no encontraba, no me decidía por ninguno y ya cuando pues, conocí CrossFit ya lo bueno es que había de todo ahí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Jiu-Jitsu? Estuve como un poco menos de un año. Un año. Pues, Ajá, empecé primero con Muay Thai, que fue lo que realmente me gustó, o me gustaba más bien y siempre había tenido como la espinita de practicarlo. Uh-huh. Y al meterme al Muay Thai, bueno, pues empiezo a ver de que, porque ya veía pues la UFC, ¿no? O sea, que era como donde se exponía todo esto. Entonces veía pues estas cuestiones de Jiu-Jitsu, entonces a partir de ahí pues empecé a buscar más para poder incorporar otro tipo de disciplinas y pues me llevó a Jiu-Jitsu y de hecho pues era con los de Edsan, que ahora son Renzo Gracie, con Rafa Bautista. Entonces también ahí empecé a entrenar en la sucursal de Cimatario, cuando estaban en el segundo piso. Sí, ahorita ya andan. Porque sí, ya después, justamente después de la pandemia, yo también entré ahí y estuve, bueno, he estado como yendo y viniendo porque igual dejé como de hacer CrossFit ya muy seguido por mi espalda baja, como que un día se medio trabó un poquito y ya desde ese entonces no he podido hacer como ni deadlifts, ni cleans, ni nada de agacharme. Y también el Jiu-Jitsu pues no puedo ir muy seguido porque pues, ya ves en la posición, ¿no? De que te acuestan y sí se tensa bastante. Pero sí, pues, me encanta el Jiu-Jitsu también, está bien padre. Pero nomás, ¿tú hasta qué cinta llegaste? ¿Cómo es? No, ¿O te dieron...? No, nunca llegué a tomar un examen ni nada, simplemente entrené y realmente era más como complemento a lo que ella hacía de Muay Thai. Entonces, sí, porque sí, de hecho mi plan era irme a Tailandia, de hecho, porque tenía esta espinita como de juntar dinero y vivir un año allá e incluso llegar a pelear allá. Pero se dieron muchas otras cosas, desde un nuevo trabajo, lo del CrossFit y todo eso, entonces, y pues también una relación, pues igual, ahí ya, pues decidí dejar, digamos, enfocarme en las cosas que tenía ahorita y pues mejor irme por este camino, que pues la verdad ha sido muy, pero muy satisfactorio para mí. Sí. ¿Y cuándo fue, digamos, la primera idea que te surgió de iniciar Japori? O como, ¿qué fue lo que te hizo como decir, quiero ya tener yo mi propio box? Pues que trabajaba en uno, donde básicamente pues yo era quien estaba al frente. Entonces, pues de repente me llegué a la conclusión de que si voy a hacer esto y voy a empezar a tomar pues sí, básicamente a esforzarme por un lugar, entonces pues qué mejor que hacerlo por un lugar que sea mío. Sí. Entonces, porque durante un año, o sea, me dediqué mucho en el gimnasio en donde entrenaba, o bueno, más bien donde daba clases o inicié dando clases, me dieron esa oportunidad, que también igual siempre voy a estar agradecido con este Pepe y Ale. Y dediqué todo precisamente por esta oportunidad. Entonces, pero llegó en un punto en el cual
ya hubo cosas que yo decía, en las cuales pues yo quería hacer más, pero desafortunadamente como no era mi negocio, yo no podía decidir ese tipo de cosas. Entonces, esa frustración pues me hizo tomar la decisión de eventualmente pues decir, ok, creo que hasta aquí es el momento creo que ya lo que tenía que hacer aquí ya lo hice, entonces es momento de ahora hacer yo mi propio camino. Y así fue como nació Japori. Y inicialmente también empezaron con yoga, luego, o ese lo incluyeron ya después. No, fue luego. Fue luego. Sí, la idea inicial era los inicios. Ajá. Yo cuando decidí hacer esto, de hecho compré una barra de hombres, una barra de mujeres, un par de kettlebells, unos cuantos bumpers, tenía un saco de arena que todavía está ahí. Y dije, bueno, voy a empezar a dar clases en el parque que está aquí atrás. Voy a cobrar 50 pesos la clase y pues de ahí voy a empezar a hacer mis pininos. Compré el equipo, yo empecé a entrenar ahí en mi casa y así, pero al final de cuentas el proyecto era hacer CrossFit nada más. Pero con Janet en ese momento que ella también tenía como este proyecto de yoga, pues decidimos, bueno, vamos a mezclarlos. Entonces vamos a crear un lugar en el cual podamos dar estas dos cosas de los dos mundos. Y porque la verdad también, o sea, yo llegué a hacer yoga porque precisamente hubo cosas que las artes marciales requerían. Por ejemplo, tienes que tener flexibilidad para poder hacer patadas, estar en posiciones muy incómodas que si no tienes esos rangos, pues igual ahí es cuando te puedes lastimar. Entonces yo hice mucho tiempo yoga en un lugar que se llama Padme, que está en Carretas. Y me ayudó mucho, entonces sabía de que al final de cuentas el yoga tenía mucho valor agregado a todo lo que un programa de entrenamiento como CrossFit podía ofrecer. Entonces decidimos, ok, vamos a hacer un proyecto entonces juntos. Y entonces creamos Japori, entonces buscando lugares y buscando sitios. Este lugar había estado vacío durante muchos años. Entonces sentíamos como que este era el lugar donde pues, se tenía que dar. Y decíamos, si no se renta y nos sigue esperando cuando es que ahí es. Y sí, así fue como se dio. Así, ¿no? Y cuéntame, en estos 8 años, ¿cuáles son, digamos, las tres pasos o digamos que has tenido que pasar o cruzar, que han sido los más, como complicados o difíciles, pero son los que como que aprendiste más? 3 pasos más difíciles durante estos 8 años. Primero, tener claro qué es lo que quiero yo qué es lo que yo quiero de Japori como tal. ¿Cuál es la razón por la cual decidí abrir este lugar? Creo que esa es la primera. Y eso es básicamente, este lugar lo abrimos para poder ayudar a las personas en cuestiones de salud física, más que nada, y también de cierta manera mental y emocional o espiritualmente. Entonces, el saber de que este lugar tiene que cumplir como parte de eso, como su misión, y también su visión es importante, pero sin dejar de lado el hecho de que esto es nuestra profesión. Y eso es como una de las cosas más difíciles de hacer, y eso creo que es el segundo reto más difícil, el conciliar este balance o esta idea de que tenemos que ayudar de que este lugar existe para ayudar a las personas, pero no a costa de lo que es nuestro sustento, nuestra forma de crear una vida para nosotros mismos. Sí. Porque al final de cuentas, yo creo que lo que estamos haciendo aquí es algo que ningún otro lugar realmente está haciendo, del hecho de verlo como un negocio, porque al final de cuentas es un negocio, queramos o no aceptarlo. Digo, si yo lo hiciera de manera altruista, pues realmente no estaría cobrando. Entonces, creo que el lidiar y el como alinear esa mentalidad en el cual de que esto también tiene que dar y proveer, porque esto es de lo que vivimos, porque somos profesionales de la salud. Entonces es es el segundo reto más difícil que he tenido, porque todos es acerca de vamos a abrir un lugar de CrossFit, ¿okay? Vamos a
a dar programación, vamos a hacer high five, vamos a hacer comunidad. Y eso está bien, o sea, no tiene absolutamente nada malo, pero ¿qué pasa en el momento en el que el coach no puede vivir de esto? ¿Qué pasa en el momento en el que el coach no puede proveer para su familia? ¿Qué pasa en el momento en el que el coach necesita estar en 2 o 3 gimnasios para poder agarrar y cubrir su renta, pagar la escuela de los niños y demás? Entonces, y el hecho de poder profesionalizar esto es el segundo reto más grande. Porque ya una vez que concilias el hecho de la idea de que esto tiene que ser un negocio y tiene que dar también, entonces ahora tienes que crear las condiciones para que eso también pueda darse. Entonces, el crear las condiciones es el siguiente reto, porque tienes que realmente pensar a qué es lo que quieres de lo que es el lugar, tomando en cuenta las otras cosas, y entonces alinear todo, y eso va a ocasionar de que no todos puedan ver o hacia el mismo lugar en el que tú quieres. Entonces va a haber gente o miembros que a lo mejor quizá en algún punto eran pues muy leales y estaban muy comprometidos con el lugar, pero al momento de que tú empieces a hacer cambios para poder dirigir esto hacia donde realmente quieres, pues vas a perder gente, porque no puedes. Eso es otra de las cosas, y va de la mano de este tercer punto, es que no todos los programas de entrenamiento son todas las personas y no todos los lugares son para todas las personas. Entonces, ahora el hecho de crear las condiciones para poder hacer eso es entender de que no podemos ayudar a todos por mucho que nosotros queramos. Entonces tenemos que tener claros a quiénes realmente son las personas que queremos y podemos ayudar, y eso nos ha llevado a crear un modelo de negocio un poquito más diferente a lo que hacen otros lugares, y entender también esa diferencia, porque una cosa es CrossFit y otra cosa es el gym como tal. Entonces uno es un modelo de fitness y el otro es un modelo de negocio, y desafortunadamente confundimos CrossFit como un modelo de negocio también, y no es así. Entonces estas 3 cosas creo que son las cosas que más me ha costado entender, o han sido las más difíciles de lograr durante estos 8 años. Sí, yo también, bueno, desde que ya dejé de ser coach aquí, pues he ido a varios gimnasios donde dan diferentes clases, ¿no? De todo, de movimiento funcional, de yoga, de todo. Y sí, como dices, en los otros lugares o gimnasios, ahí el como enfoque principal es como principalmente negocio, y ellos es como hacer dinero, y las clases es como darlas, no hacer mejor a las personas. Y siento que aquí sí lo que era muy padre es que así, o sea, cuando sales la clase no solamente estás haces tu ejercicio, estás más saludable, pero también por todo el ambiente es como ayuda mental, o como digamos hasta terapia, porque te sientes bien a venir a clase pues, con compañeros que están haciendo lo mismo. Es algo complicado y ya al final te sientes mucho mejor cuando vienes a tomar la clase, y también pues, como coach. Y cuando, por ejemplo, llega un atleta o una persona que quiere ser parte aquí de Japori, ¿cuáles son las 3 cosas que más digamos te llama la atención, o que más te gusta de que sí, esta persona va como a acoplarse muy bien aquí en Japori? Bueno, de entrada, algo muy importante que nosotros empezamos a hacer es cambiar mucho desde las palabras que usamos. Por ejemplo, aquí ya nosotros no usamos la palabra atletas, porque una persona, aunque siga un programa de entrenamiento, no es un atleta como tal. O sea, las personas que vienen aquí únicamente vienen para cuestiones de salud. Entonces, incluso las palabras, o sea, tienen un poder y un peso muy importante. Entonces, para nosotros, o sea, son clientes. Al final de cuentas es eso. Y ahora, a partir de ahí, ¿cómo cambiamos el proceso y qué es lo que buscamos cuando las personas vienen? Entonces, de entrada, lo primero que nosotros hacemos es invitamos a una persona primero a venir a platicar con nosotros. Entonces, esto le llamamos una asesoría sin sudor, que es básicamente como una plática de descubrimiento. Entonces, y nuevamente bajo lo que te mencioné hace rato, ¿no? Sabemos que no todos los programas de entrenamiento son para todas las personas y no todos los lugares son para todas las personas.
primero hacemos esta plática para poder primero averiguar cuál es la razón por la cual una persona quiere empezar un programa de entrenamiento, ¿no? Cuáles son estas necesidades y sobre todo qué soluciones, qué problema ha tenido o tiene actualmente, qué soluciones ha intentado, para nosotros realmente ver si somos el lugar con las soluciones que esa persona está buscando. Entonces, a través de lo que es una serie de preguntas, evaluamos primero cuál es el problema, qué es lo que te trajo aquí ahorita a sentarte con nosotros. Y esa misma asesoría sirve como un filtro, porque si una persona no tiene el tiempo para poder agarrar y sentarse con alguien o un experto o alguien que pueda tener un cierto conocimiento para resolver el problema que yo quiero, pues de entrada no estoy realmente interesado en resolver ese problema. Es como cuando vas al doctor, no le preguntas por el precio de la consulta. Sí. Si te sientes enfermo, agendas tu cita y vas con el doctor, te sientas, le platicas tus síntomas y ya el doctor, en base a su experiencia y escuchando los síntomas que tiene la persona, entonces puede sacar un diagnóstico y entonces te da un tratamiento. Entonces el ejercicio y el fitness debe de ser exactamente igual. El problema es de que, nuevamente, ¿cómo vemos lo que hacemos? Mientras no lo profesionalicemos, no podemos tener esta profundidad en empezar a hacer más preguntas. Entonces nos importa más dar una clase muestra y de ahí hacer que la persona se inscriba, porque es un ingreso más. Yo prefiero ahorita, e incluso lo hacemos, decirle a una persona, creo que no somos el lugar adecuado para ti, y entonces, pero que no se vaya nada más así, o sea, no es solamente un rechazo, es explicarle el por qué, el cómo nosotros trabajamos y qué es lo que tratamos de hacer aquí dentro de lo que son estas 4 paredes, y entonces que la persona se vaya entendiendo de que, ok, bueno, sí, creo que entonces sí no estamos como en esta misma situación o en esta misma frecuencia, pero también apuntarlo en la mejor dirección para que pueda encontrar el lugar más adecuado, porque eso es una de las cosas que nos rige, el poder ayudar siempre. Entonces, si nosotros podemos dirigir o referir a una persona al lugar que igual podría ser, entonces eso también al final de cuentas, agrega valor a una simple consulta. Entonces, es una de las cosas que empezamos a hacer. Entonces, ¿cómo lo elegimos y cómo determinamos eso? Pues el primer paso es esta consulta. Y ya el segundo paso es una introducción un poquito más personalizada, por así decirlo. Digo, mi experiencia en CrossFit pues fue una clase muestra, creo que también la tuya. Y creo que antes era a lo mejor quizá normal porque pues era un sistema nuevo y era una réplica básicamente de cómo funcionaban las cosas en Estados Unidos, pero no quiere decir que haya sido lo mejor. Entonces, el segundo paso y la segunda forma de terminar es de que pues una persona tiene que estar dispuesta a tomar como las bases y fundamentos para de ahí entonces entrar a un programa. Entonces, tratar de eliminar esta cuestión como de lo intimidante que puede ser el escuchar barra sol cayendo, gente colgándose haciendo pull-ups y demás, a través de lo que es algo un poquito más semi-personalizado, que es lo que hacemos, que es un fundamentos, y de esa manera también evaluar a la persona en muchas otras cosas, cómo se mueve, cuál es su nivel de conciencia corporal, que también puede seguir instrucciones, qué tipo de persona es una persona más visual, es una persona más auditiva, es una persona más kinestésica, cómo podemos agarrar y de esa manera conocer más acerca de la persona, para que cuando ahora sí llegue un programa más general, como lo que es un programa grupal, entonces pues ya tengan bases y tengan más seguridad y más confianza, porque al final de cuentas, el problema no es el tipo de entrenamiento ni el lugar, es también hacerle ver a la persona que tiene la capacidad de poder hacer lo que sea que le pidamos hacer. Porque si yo te pido hacer algo y tú sientes que no vas a poder hacerlo, pues muy probablemente o no lo vas a hacer o lo vas a intentar, pero no, a lo mejor quizá en la primera que falles, a lo mejor quizá lo vas a dejar. Entonces ese también como de una introducción que le permita a la persona tomar esa confianza y poder hacerle ver de que realmente esto es algo que puede hacer. Y esos son de los 2 pasos más importantes que empezamos a hacer a partir de ahora para poder saber con quién podemos trabajar y con quién no. Y ya cuando digamos que entra la persona y es una persona que no ha hecho ejercicio, bueno, ha hecho ejercicio pero digamos puro, digamos caminadora o caminar, o de repente pues hay unas pesas en el gimnasio, y aunque está haciéndolo, porque igual de los otros lugares que he visto,
Y algo aquí que me gustó mucho de Japón y que igual la primera vez, más bien los primeros meses o primeros de año no, como que no me daba cuenta de eso, era porque llegué medio intenso de querer hacer mucho ejercicio. Es como la intensidad que en los otros lugares luego va entrando la persona y ya lo ponen a hacer un workout completo que alguien, o sea, ni siquiera alguien que va a ir a una competencia, ni siquiera lo haría así. Entonces eso acaba espantando a la gente. Pero aquí, digo, lo que sí me gusta es que le dan el nivel de intensidad acorde a la persona, ¿no? Lo padre es de que aunque alguien sea nuevo, le pueden dar un workout que le va a servir bien a él y también a alguien que lleva 2 años. Pero, ¿qué le darías como recomendación como coach a la persona que acaba de entrar y se le está haciendo como un poquito complicado el venir, pues, el hacer ejercicio y porque no era como una rutina para él o ella? ¿Qué como le recomendarías para que se siga animando a venir y no deje el ejercicio? Bueno, ahí voy a asumir muchas cosas porque, o sea, de entrada una persona que esté en ese caso muy probablemente no estaría en un grupo. Y eso es como de las cosas que hemos estado trabajando y cambiando. Al final de cuentas creo que lo que hacemos y muchas de las cosas de mi trabajo como esta persona, como dueño de negocio y aparte como el head coach y básicamente el líder de la comunidad y la visión que yo tengo con esto, mi trabajo es estar constantemente viendo qué tenemos que hacer para poder llegar al punto en el que queremos y realmente si estamos ayudando realmente a las personas como se deben. Entonces, si una persona está batallando con cuestiones de consistencia, con cuestiones de poder entrar y también el sistema no se presta mucho para que la persona pueda seguir tomando esa confianza, pues de entrada creo que no hice bien mi trabajo desde la entrevista inicial. Entonces, porque igual una de las cosas que hemos cambiado también es tratar de ver realmente qué es lo que una persona necesita. Así como cuando vamos al doctor y para una gripa hay diferentes tipos de tratamientos, no es la misma pastilla para todos, ¿no? Entonces, unos doctores pueden prescribir un tratamiento, si yo voy con otro me puede prescribir otro. Entonces, realmente ahí entra la prescripción de lo que es el coach o lo que es el experto, por así decirlo. Digo, no me gusta la palabra, pero pues ahora sí que el profesional, sí. Pues. Entonces, porque al final de cuentas, la persona se sienta conmigo en esa asesoría para poder agarrar y yo darle realmente cuál sería la solución, es crear este mapa o camino para poder llevarlo del punto en donde está al punto en donde quiere. Entonces, si yo veo que una persona en su plática me dice que hace ejercicio, como tú lo dices, ha ido al gimnasio, pero batalla con estas cuestiones de constancia y aparte podría ser que el mismo sistema de intensidad de CrossFit no le contribuya a que pueda tomar más confianza. Entonces mi trabajo es prescribirle algo que sea adecuado y es donde empezamos nosotros ahora a manejar esta cuestión de entrenamiento personalizado. Entonces si nosotros vemos que una persona requiere de una mayor individualización y una mayor atención, entonces es mi trabajo y mi responsabilidad como profesional ponerlo en la mesa y explicarle el por qué debería de hacer eso. Okay. Entonces ahí es donde empezamos como a separarnos también un poquito de lo que es esta cuestión de CrossFit. Digo, a lo mejor quizás no lo sepas, pero esa fue una de las razones por las cuales ya no seguimos renovando nuestra afiliación. Porque al final de cuentas es enfocarnos en un sistema que realmente, por mucho que queramos, y siendo, y sin sonar, CrossFit es un excelente sistema de entrenamiento, pero no es para todos. Si una persona, o sea, es más, tú en el mismo caso, ¿por qué no lo sigues haciendo? Porque sabes que tienes un problema de espalda. Y sabes que lo que involucra hacer CrossFit como tal, no resuelve tu problema, contribuye incluso más. Entonces, el hecho de que puedas entrenar y tengas que descansar un tiempo. Entonces, si te das cuenta, realmente el CrossFit como tal no resuelve esos problemas. Y desafortunadamente, la mayoría de las personas son personas que tienen ese tipo de problemas. ¿Okay? Entonces, tenemos que empezar desde primero ver dónde está la persona y nosotros como profesionales bajar a ese mismo nivel y entonces prescribir las soluciones adecuadas. Entonces, ¿qué haría para poder ayudar a esa persona? Pues de entrada, primero, hablar bien con ella, hacerle ver cuál debería ser el camino que debería de tomar y entonces yo facilitar eso para que esa persona pueda lograr lo que quiere. Entonces, va más allá simplemente del hacer una clase o el CrossFit. Aquí va más allá de primero entender a la persona.
Y ese es uno de los puntos que hemos tratado de hacer, porque yo también he estado en ese punto. O sea, al final de cuentas, cuando abrimos nosotros éramos, o sea, puro CrossFit. O sea, lo llevábamos tatuado en el cuerpo. Pero a medida que iba conociendo, iba aprendiendo, iba empapándome más en esta cuestión de lo que es el fitness y la salud, pues me daba cuenta que realmente pues el CrossFit es un excelente entrenamiento para mejorar lo que es la aptitud física de una persona, pero no resuelve los problemas más importantes de la población general. Uh-huh. Entonces, y eso no quiere decir que incluso otros sistemas de entrenamiento sean malos, o sea, no estoy diciendo eso. Hay personas que pues, son felices yendo al gym y está bien. Hay personas que son felices haciendo Zumba y está bien. Al final de cuentas, lo importante es eso, es qué es lo que esta persona necesita y qué es lo que realmente le va a ayudar para poder agarrar y pues salir del estado en el que está. Porque hablamos de un estado de prisión y un estado, digamos, de ensueño. Entonces, las personas cuando vienen aquí, o sea, vienen porque están en un estado en el cual no viven con libertad su vida. Y nuestro trabajo es poder ayudarlos y crear las condiciones para que puedan salir de esa prisión y realmente alcanzar este estado de ensueño que buscan. Sí. Y, por ejemplo, supongamos que estés, bueno, que vayas a, digamos, contratar un nuevo coach o estés buscando un coach. ¿Cuáles son 3 cosas que buscas que te gustaría como ver, que como ves algo de esas 3 cosas y dices, sí, va a ser como buen coach o buen trabajo aquí? Ya sea como cuestión de conocimiento de algo, de personalidad o de creo que valor, atributo. Creo que lo más importante ahora, creo Uh-huh. que es, bueno, no, siempre ha sido. Creo que la parte uno es atención al detalle, creo. Uh-huh. O sea, desde el hecho de que si yo veo que una persona, si yo veo que un coach potencial, o sea, ve las kettlebells desacomodadas y sin que yo le tenga que decir algo, va y las acomoda, eso es un punto muy importante para ti. Es esta cuestión como de saber, me demuestra el compromiso y la atención al detalle que tiene con el lugar. Eso es uno. El número 2, que realmente esto sea una vocación para él. Es decir, que no sea nada más un hobby, que no sea nada más una cuestión de, doy clases para poder tener un lugar donde entrenar y seguir mi programación o cosas así. Uh-huh. Sino que realmente quiera hacer una carrera y quiera convertirse en un profesional de lo que es el fitness y la salud. Y 3, creo que sería a lo mejor quizá los conocimientos, pero digamos que para mí el conocimiento, aunque es importante, no es como lo que tiene mayor peso. Desafortunadamente es lo que muchas veces ponemos más de peso al momento de contratar a un coach, ya sea para formar parte del staff o incluso como cliente con quien queremos trabajar. Porque al final de cuentas la educación está ahí, digo, ya vivimos en un mundo digital en el cual, o sea, hay miles de cursos en línea, hay miles de cursos que van fines de semana a diferentes ciudades. O sea, la parte de la accesibilidad a lo que es el conocimiento ya es fácil. Uh-huh. Entonces, el que lo puedas o no tomar ya depende de cada persona, sí. ¿No? Y entonces creo que esas 3 cosas son como de las cosas que para mí son como lo que más tendrían un poquito más de peso y buscaría al momento de contratar a alguien para ser parte de nuestro staff. Uh-huh. Sí, no, yo creo que lo complicado es aquí en México en general del deporte, o sea, dedicarse, ¿no? Como tiempo completo ya sea al deporte o a cierta profesión, porque sí es algo muy, o sea, en otros países, digamos, se ve como más, yo creo que valor, o sea, como que aquí no le tomamos tanta importancia por ejemplo, un coach aquí de CrossFit, no se le ve tanta más importancia como a cualquier otra profesión, y siendo que en otros países ahí sí le dan como su lugar y profesión y por eso pueden quizás vivir de eso. Pero es que el problema es, en ese aspecto, y eso es precisamente, mi misión es probar lo contrario. Uh-huh. O sea, parte de mi propósito con Japori y hasta cierto punto mi propósito y misión de vida es probar de que eso no es cierto. Yo soy, a lo mejor tú has leído, ¿no? Este libro de Jocko Willink, ¿no? Extreme Ownership. Ajá. O sea, al final de cuentas el problema es de que nosotros como personas y más como dueños de gimnasios responsabilizamos más al hecho de que, es que en Estados Unidos es diferente. Desde que ¿cómo se llama? La licencia cuesta $3,000. Es que la gente, los coaches que contrato, pues son descomprometidos.
el problema inicia desde uno mismo. O sea, la responsabilidad empieza y termina conmigo. O sea, si yo como dueño de un lugar como este no tomo responsabilidad de las cosas que suceden, entonces pues va a ser muy difícil que ese tipo de cosas puedan cambiar. Entonces mi misión es básicamente eso, hacer de que realmente un coach pueda vivir de manera profesional como lo hace un arquitecto, como lo hace un cirujano, como lo hace un ingeniero en sistemas, ¿ok? Porque ellos pueden ganar salarios altos y determinar lo que es el costo y el valor de lo que es un servicio, y por qué otros en una industria en la cual incluso la vida de las personas depende, ¿por qué no podemos hacerlo? Pero hay muchos factores y es un tema que podríamos hablar mucho y la verdad es que me apasiona mucho. Pero el problema es ese, es el problema de que no vemos esto como una profesión, no vemos los gimnasios como un negocio. Lo vemos como, o sea, me gusta, me apasiona y quiero ver mi lugar y quiero hacer esto. Y está bien, ¿no? Pero al final de cuentas, hasta que realmente tu modus vivendi no dependa de esto, no vas a realmente verlo como tal. Entonces, ¿por qué un dueño de gimnasio que vive cómodamente porque todavía tiene otro trabajo? O a lo mejor quizá su esposo tiene otro trabajo, qué sé yo, porque también fue nuestro caso. Entonces yo me dedicaba 100% a esto, pero pues Janet tenía todavía su trabajo y todavía dependíamos de eso. Y nos dábamos cierto espacio como para que esto pues como que todavía medio funcionara. Pero cuando decidimos realmente hacer este cambio, porque igual trabajamos con una mentoría de negocios, trabajamos con una empresa que se llama Two Brain Business para poder profesionalizar todo lo que hacíamos en cuestiones de administración y manejo. Entonces, ahí es donde yo digo que sí se puede hacer y vivir de esto. O sea, el problema es de que nosotros como dueños de gimnasios tenemos que crear esas condiciones para que una persona pueda llegar y pueda ver y tener un plan de carrera. Porque si yo no puedo darle esa seguridad a una persona de que va a poder proveer para su familia, de que va a poder agarrar y hacer una profesión y una carrera en base a lo que le gusta, su pasión, pues va a ser muy difícil que una persona se pueda comprometer también con un lugar. Entonces, y no es imposible porque hay lugares que lo hacen. Quizá aquí en México, bueno, no puedo asegurar que aquí en México no, pero no quiere decir que no se pueda. Entonces, de hecho, cuando estuvimos en Two Brain Business, o sea, estábamos en una comunidad de gimnasios, o sea, que eran más de 500 gimnasios alrededor del mundo. Tanto en Sudamérica, Europa, Asia, Estados Unidos, Canadá. Y al final de cuentas de que se puede. Pero tiene que empezar desde el origen, que somos nosotros los que creamos estos lugares. Entonces, sí se puede. No es fácil. Sí, no. Y estamos en contra de una mentalidad colectiva de que el fitness debe de ser barato, pero pues de ahí radican los problemas. O sea, ¿qué puedes esperar por una membresía de 300 pesos o de 300 pesos? O sea, es imposible que puedas hacer que tu coach pueda agarrar y ganar lo suficiente para que pueda dedicarse al 100% con esto. Entonces, y eso también es un reflejo del valor que uno ofrece. Si yo cobro 300 pesos, probablemente no estoy ofreciendo el suficiente valor a una persona para que pues, poder cobrar yo más. Entonces, tenemos que empezar a cambiar esta mentalidad en el cual pues el fitness tiene que ser barato. O sea, no tiene por qué ser barato. Porque si la vida de tu familia depende de eso, o sea, créeme que no vas a cobrar 300 pesos al mes. Entonces, nosotros tenemos que empezar a pues, ser esta punta de lanza y empezar a cambiar esta mentalidad de las personas. Y yo creo que aquí lo hemos hecho. Porque, o sea, observa el lugar y no somos un lugar ni muy grande. No tenemos equipo nuevo ni lo estamos renovando cada año. Trabajamos con lo que podemos. Nuestro espacio es limitado, pero, o sea, tratamos de entender cómo podemos maximizar esto, o sea, calcular cuál es nuestra capacidad operativa en base a los metros cuadrados que tenemos, cómo podemos distribuir la organización de las clases, entrenamientos personalizados, programaciones individuales. Tratar de siempre ver de qué manera podemos agarrar y empujar más esta cuestión de cómo podemos hacer que esto dé más para que nuestros coaches ganen más y poder realmente ayudar a las personas de la manera que se pueda, porque se puede hacer todo. Nuevamente, no es fácil, pero de que se puede, se puede. Sí, yo creo que algo padre que ya en los últimos años ha pasado, que antes el gimnasio y el ejercicio nomás lo veían como
de gente que se quería ver bien o para estar, digamos, flaco. O sea, nomás como que ven esos atributos y ya ahorita poquito a poquito la gente ya lo está viendo como más de salud en general, o sea, de salud física y pues, mental. Y en estos 8 años, ¿qué crees que, más bien, qué has sentido que ha cambiado de tu personalidad o de tu persona? Eres head coach aquí de Japori y de Japori y todo lo que como que ha transcurrido en los 8 años. ¿Qué ha cambiado mi personalidad? O sea, en tu persona como que has Pues de entrada he tenido que pasar por cambios y crecimiento personal y sí, o sea, un crecimiento y cambios personales muy profundos para poder mantenerme las puertas abiertas. Digo, esto es algo, o sea, muy personal, pero pues yo he pasado por depresiones, o sea, mientras he tenido abiertas las puertas de ese lugar. O sea, he tenido que batallar con esta cuestión de a veces, o sea, literalmente, ok, no tengo ni para comer, ¿cómo chingados lo voy a hacer? Y eso ha impactado en las relaciones y las personas más importantes en mi vida. Y tener que yo salir adelante y empezar a ver de qué manera yo puedo seguir trabajando y avanzando hacia donde yo quiero, y tener que hacer este trabajo personal para poder alinear todo lo que se supone que tengo que hacer desde mi vida personal con mi vida profesional, ha requerido de mucho esfuerzo y dedicación en cuestiones no solamente de educación, en cuestiones de fitness, sino en cuestiones de negocio, en cuestiones personales, ir a terapia, trabajar en cuestiones de masculinidad, o sea, muchas cosas. ¿Y para qué? Para poder realmente ser la persona al frente que pueda llevar este lugar hacia donde tiene que ir y dar a las personas alrededor de mí, porque dependen de mí de cierta manera, esta plataforma o este espacio para que también puedan perseguir sus propios sueños. Entonces, me ha cambiado mucho en el aspecto de que tengo que ser más, tengo que observar más, tengo que escuchar más, tengo que ser más paciente en muchas otras cosas, pero al mismo tiempo también tengo que empezar a hacer cosas que que nadie más está atreviendo a hacer, y salir de esta zona de confort, y sobre todo batallar con lo que conocemos como el síndrome del impostor. Entonces, porque a pesar de toda mi experiencia y todos los años que llevo haciendo, y porque he resuelto casos muy complejos en cuestiones de salud, todavía cuesta trabajo a veces creértela. Entonces tengo que creerme y en este rol de que soy un coach capaz de resolver problemas que otros lugares no pueden resolver, porque ahorita uno de mis casos estoy trabajando con una persona para poder evitar que tenga una cirugía de rodilla en 6 meses, por ejemplo. Entonces, ¿qué lugar podría trabajar o ayudarlo en ese aspecto, no? Sí. Una clase de CrossFit, pues no. Entonces, el poder entenderlo a nivel personal y tener yo las habilidades, como le llaman soft skill, para poder entender a una persona de esa manera, es como todo el trabajo que he tenido que hacer para poder cambiar y ser la persona que soy ahorita. Sí. Yo siempre he sido fan de todo como lo de los vikingos y de la mitología nórdica. Y bueno, vi hace como unos meses que pusiste, pero no lo pude leer, nomás vi como que pusiste un post ahí, algo de igual no sé si los vikingos o de la mitología nórdica. Ajá. Y también vi que tu tatuaje, ¿no? Que son runas. Sí, son runas. ¿Qué significan esas runas? Significa Ake Kie Kaha, por siempre fuerte. Y cuando... Porque, bueno, es que no sé muy bien ahí cómo estuvo, pero fue como, si estudiaste esa parte de... Sí. ¿O qué fue lo que viste de ahí del... Pues va de la mano con la pregunta que hiciste hace rato, ¿qué es lo que yo he hecho, qué ha cambiado en mi persona todo esto? Y es esta cuestión del crecimiento y el autoconocimiento personal. Y eso va a las cuestiones espirituales. Digo, hace mucho tiempo Janet me introdujo a las cuestiones del budismo, y el budismo fue lo que me hizo conectar con esas cuestiones personales y me hizo conectar con algo que es un poquito más grande y más fuera de mí. Uh-huh. Digo,
fui a clases en Casa Tíbet, tomé los cursos, incluso fui a la vez que vino el Dalai Lama, pues tomamos ahí este curso que dio, que es el Camino del Bodhisattva. Y eso fue como mis inicios, digamos, en la cuestión espiritual. Ahora, ¿cómo me lleva eso a las cuestiones del paganismo? Es esta cuestión de volver a encontrar una forma o algo que me pueda conectar con las cuestiones espirituales, tanto mías como de las cosas que hay alrededor de mí. Y el paganismo nórdico cumple un poquito con esas cosas o expectativas que yo tengo. Entonces, de hecho, por ahí también hay un concepto que es esta cuestión de cómo cultivar nuestra solaridad en base a lo que es, pues, el sol como deidad, que es como de lo más lógico, mítico, digamos, que puede existir, porque el sol existe, es un concepto que existe, está en el centro de nuestra galaxia. Pero las características del sol son estas cuestiones de cómo cultivamos nuestra solaridad. El sol tiene una gravedad propia, y la gravedad propia habla de lo que es nuestras creencias y quiénes somos. Nos da gravedad alrededor del mundo. Entonces, mis convicciones, mi fe, la forma en la que veo mi vida y mi propósito, o sea, es eso. Es esta cuestión de que el sol es un proveedor de luz y de vida. Entonces, soy una persona que realmente da luz y crea vida alrededor de mí, o básicamente creo obscuridad y aplasto, porque al final de cuentas, ¿qué pasa cuando un sol muere? Pues se crea un hoyo negro, ¿no? Entonces, si que hace un hoyo negro, pues atrae, comprime y destruye todo lo que hay alrededor. Entonces, realmente brindo luz, o realmente estoy en esta cuestión como de obscuridad y aplastar lo que hay alrededor. Y ahí entra mucho esta cuestión de quiénes somos, ¿no? Y sí, el paganismo es lo que me lleva un poquito más como a estas cuestiones de lo que hace sentido para mí, para poder seguir trabajando en mi persona, y eso me pueda seguir ayudando a poder ser la persona adecuada para poder estar al frente de este lugar. ¿Y cómo describirías el paganismo? Así que alguien no haya escuchado nunca. Pues, de entrada sí es una religión, ¿ok? Entonces hay se dividen como en varias ramas. La que a mí me llama un poquito la atención es lo que es el Asatru. Es como lo que es la veneración de lo que son los dioses de los Aesir, que es donde está Odín, Thor, todos ellos. Y más que nada no lo ve, pero sobre todo no es una religión que se deba de ver o comparar con lo que es el cristianismo o catolicismo, porque el paganismo no va por ese lado. Es más que nada esta cuestión de poder encontrar dentro de los elementos míticos cómo los puedo relacionar en mi vida diaria. Por ejemplo, de cierta manera, o sea, digo, no es porque sea el dios principal, pero, o sea, sí me gusta mucho el odinismo, porque Odín como dios representa el autoconocimiento. Es esta búsqueda constante del crecimiento y el autoconocimiento personal. Entonces, esas son las historias de Odín. Entonces, de hecho, hay una historia, ¿no?, que Odín se colgó del Yggdrasil durante 3 días para poder obtener lo que es la magia, ¿no? Y este poder de adivinación, incluso sacrificó también su ojo, que esa es otra historia. Y entonces, ese autosacrificio para poder agarrar y obtener más conocimiento es eso, es lo que representa, y eso es el paganismo. O sea, no es como verlo como una adoración de religión, sino es más bien, o sea, a través de estas cuestiones míticas, cómo puedo atraerlas o llevarlas a mi vida para yo practicar tener ese tipo de prácticas que ayuden a mi crecimiento personal. Sí, no así como filosofía o como conocimiento para que sirve más para aprender más que, sí, como las otras religiones hoy en día. Exactamente. Son más como de creencias. Sí, sí. Y la parte de ¿cómo ves a Japori en en el futuro, ya hace unos 5 o 10 años? ¿Cómo te gustaría verlo? ¿Cuáles son tus metas, tu visión? Pues mi meta es que sea un negocio próspero. Mi meta en algún punto va a ser retirarme. De hecho, es como de los objetivos ahora que tengo para lo que es este lugar. ¿Como coach o como...? Sí, como todo. O sea, al final de cuentas, espero no tener 70 años y todavía tener que seguir dando clases para poder comer. Mi meta es que sea un negocio próspero que dé para todas las personas, que mis coaches puedan dedicarse y ser profesionales y poder proveer para sus familias,
que puedan hacer de esto una carrera o sea, y todos, no solamente los coaches, sino también, por ejemplo, mi administradora, la persona que se encarga de marketing, la persona que está en front desk, que todos puedan vivir de esto. Y de que para mí también sea un medio en el cual pues yo pueda crear la vida que quiero, porque pues al final de cuentas esta es mi única fuente de ingreso. Entonces como tal pues me tiene que dar, quiero que sea un negocio que me dé para que yo pueda agarrar y vivir de esto también. Y mi meta es que en algún punto cuando yo me retire pues pueda yo simplemente recibir pasivamente un ingreso. Ese es el objetivo y esa es también mi definición de lo que es este lugar, o sea, y eso es lo que quiero, o sea, yo quiero ser capaz de poder en algún punto removerme durante un mes y que las cosas sigan funcionando sin que yo tenga que estar aquí. Si yo puedo hacer eso, entonces realmente tengo un negocio exitoso. No es solamente las ganancias o las utilidades, es también que esto pueda funcionar sin que yo esté. Entonces mi tirada es eso, o sea, que esto sea un lugar que sea abundante para que todos puedan agarrar y vivir de esto. Y si tuvieras como la chance o la oportunidad de ir al pasado cuando ibas igual iniciando aquí Japori, ¿cuáles consejos te darías a ti mismo? Eso está interesante. El primer consejo que me diría es, esto va a estar mucho más difícil de lo que te hayas podido imaginar. Entonces, porque tener un negocio no es para todos, emprender no es para todos. Y si no me crees, eso lo entendí cuando leí un libro que se llama Los Originales de Adam Grant. Y esto requiere de mucha fuerza de voluntad, de mucho sacrificio y de muchas penas y dolores a veces. Entonces, el primer consejo si pudiera hacer y regresar y dármelo cuando inicié es: tienes que tener claro por qué estás haciendo esto, porque las cosas se van a poner muy pinches cabronas más adelante. Así que, a pechuga. Esa sería la primera. La segunda es... da espacio para... platica más con las personas, en el sentido de que desde el inicio, o sea, poder tomarnos el tiempo para poder ver por qué una persona buscaba entrenar en un lugar como el nuestro. Entonces, y de esa manera poder obtener más información al respecto de qué es lo que motiva a una persona a buscar un centro de entrenamiento. Porque ahora que tenemos estas asesorías y tenemos estas pláticas de manera inicial, incluso antes de que una persona se convierta en un cliente, nos ha dado mucha información para poder tomar decisiones y crear sistemas y nuevas formas de operar el negocio que antes ni siquiera nos cruzaban por la mente. Entonces, mi segundo consejo sería: platica más con una persona que llegue y pregunte por lo que tú haces. Ese sería mi segundo consejo. Y creo que esos serían como de las cosas más importantes que me diría si pudiera regresar. Sí, no, porque sí ha sido, yo creo que toda una aventura. Pues yo de los... ¿Cuánto tiempo estuve? Nomás estuve, creo que 2 años. Pues sí me tocó ver, o sea, de todas las pues pasos difíciles, de dificultades que pueden pasar, y sí es algo que... O sea, yo nomás de ver, pues sí se ve pues, complicado, y sí es como todo un sacrificio. Sí, de ser dueño, sí ha de ser todavía mayor, ¿no? Sí, y eso es como de las cosas que a veces no entendemos los dueños. Por ejemplo, una de las cosas que me tocó trabajar mucho es el hecho de que no puedo dar las cosas gratis. Esa es la mentalidad de dar una clase muestra. O sea, fue algo, o sea, muy difícil para mí. Porque entonces decía, pues, ¿cómo va a entrar la gente? Pero eso también nos dio pie a que pudiéramos entender que, al final de cuentas, si yo doy un descuento o doy algo gratis o no cobro lo suficiente, ¿con qué cara puedo agarrar y decirle a un coach: oye, ¿sabes qué? Hoy no tengo para pagarte porque di un descuento y di muchas clases gratis? O sea, no puedo hacer eso. Al final de cuentas,
Hay muchas cosas que dependen de esto. Entonces, mis coaches esperan recibir lo que es su salario completo e íntegro. Entonces, si yo doy un descuento, doy cosas gratis, Sí. o sea, y yo voy con mi coach y le digo, oye, ¿sabes qué? Hoy te voy a pagar 30% menos porque pues nuevamente estoy dando descuentos o estoy manejando promociones para poder atraer gente. Tú como coach o alguien que trabaja, porque tú fuiste coach aquí, o sea, ¿qué sentirías o qué pensarías si yo te dijera eso? Sí, sí, no. Sí, es diferente porque, digo, igual estaba tratando de dar unas clases ahí y yo estoy dando las clases como directo a la persona y ahí, digamos, la puedo dar gratis porque no, nadie depende de mí, ni nadie, sí, nadie va a depender de mí, pero ya cuando es un lugar, pues sí es como es todo un equipo. Exactamente, tienes que tener claro por qué existe ese lugar, lo mismo que hemos hablado y muchas de las preguntas que me has hecho, ¿no? O sea, tienes que tener claro y lo que te acabo de comentar, o sea, tienes que tener claro por qué vas a hacer esto. Y nuevamente, cuando tú empiezas a tomar o dirigir las cosas hacia donde tú quieres, o sea, pues va a haber gente a la cual no le va a gustar, va a haber gente en la cual no va a encajar aquí, va a haber gente en la cual realmente no vas a poder ayudarla porque al final de cuentas no es la persona que realmente debería de estar en este lugar. Ese es otro de los miedos también que hemos tenido que superar, el hecho de que necesitamos gente porque necesitamos que entre dinero, pero a veces ganas más rechazando o diciéndole no a una persona que no es la adecuada que dejar entrar a 10 personas que son inadecuadas. Y no lo digo en la manera de sonar elitista, no, pero simplemente sería hacerles perder tiempo a esas personas porque al final de cuentas es lo que han venido haciendo durante muchos otros en el pasado. O sea, hemos tenido gente que ha estado en muchos nutriólogos, en muchos centros de entrenamiento y al final de cuentas siguen sin resolver los problemas que tienen. Entonces, nuevamente, yo estaría contribuyendo a ser parte del problema que simplemente no pueden, de esa solución, o sea, de no poder encontrarla. Entonces, tenemos que empezar a ser un poquito más objetivos, ¿ok? Y sí, no quiere decir que no debamos de ser apasionados en lo que hacemos, pero no podemos dejar la lógica o el sentido común también de lado a veces. Entonces, sí son cosas difíciles que a veces son decisiones difíciles. Y pues desafortunadamente nosotros al frente como dueños y líderes pues son decisiones que tenemos que tener. Entonces tenemos que crear el lugar que realmente vemos en nuestra cabeza y eso pues a veces va a requerir de tener conversaciones y decisiones que pues a veces no queremos tener. Sí. Y ya, bueno, nomás unas preguntitas. Sí, no, pucha. Una es como tipo juego de CrossFit. Si imagínate que tienes a una, digamos, persona promedio, pero atleta, o sea, digamos, persona promedio, ¿no? O sea, no tiene ninguna lesión significante de la espalda, sano, todo bien, de buen peso, buena salud. Y solamente te dieran 10 ejercicios para trabajar a esa persona. Igual que su, ¿cómo se llama? Su objetivo no es ni agarrar mucho músculo, ni agarrar mucha condición, sino estar lo más sano posible. ¿Cuáles 10 ejercicios elegirías para esa persona? Igual pueden ser de CrossFit o no de CrossFit o de cualquier parte. Vamos a para el mayor impacto. Para ampliarlo un poquito vamos a referirnos como fitness funcional. Entonces, bueno, una de las cosas que también me ayudó mucho es esta cuestión de OPEX. Entonces también el haber hecho el CCP me abrió mucha visibilidad en las cuestiones de lo que es el entrenamiento funcional. Y si tuviera que escoger 10 ejercicios, pues de entrada, primero, ejercicios de fuerza con barra. Lo que es el back squat, press, deadlift, incluso el front squat. Y lo que es también el bench press. Okay. ¿Y por qué por ejemplo, por qué la barra prefieres a algún ejercicio? Bueno, es más, vamos a corregir, porque igual es que ya no veo el entrenamiento como ejercicios, sino más bien los veo como patrones de movimiento. Okay. Entonces, si pudiera escoger patrones de movimiento, o sea, incluiría ejercicios en el cual una persona pueda hacer movimientos dominantes de rodilla, sentadillas, squats, movimientos en los cuales hubiera una flexión de cadera o bent. Entonces, esos serían los ejercicios. Empujes, tanto horizontales como verticales. Entonces, ahí vamos a poner dos, ¿no? Empujar vertical y horizontalmente.
jalar igual de manera horizontal y vertical, ahí van 5 o 6. Hacer igual trabajo unilateral como desplantes, ¿okay? Que es una sentadilla parcial básicamente. Incluirá también rotaciones, ¿okay? ¿Cómo cuáles rotaciones? ¿Cuáles son las? Pues puede ser desde simplemente hacer, por ejemplo, un palm press, que es básicamente atas una liga, te pones de manera paralela a la liga y simplemente empujas la liga de manera horizontal. Entonces la liga lo que quiere hacer es rotarte hacia un lado y tú lo que tienes que hacer es un movimiento antirrotación. Entonces, y ahí trabajas pues este tipo de patrones de movimiento. ¿Cómo estamos? Hola. Entonces, sería básicamente eso. Y también movimientos cíclicos, por ejemplo, como correr, remar y bicicleta. ¿Y los tres cuál? Si nomás te dijeran como uno. Probablemente la bicicleta. La bicicleta, sí, es porque es un ejercicio. Preferido. No tanto por la cuestión de la dificultad, porque digo, o sea, haz 30 segundos de bici a tu 100 y vas a terminar vomitando, pero más que nada porque o sea, no requieres de una cuestión técnica en lo que es hacerlo. O sea, una persona con la simple instrucción de súbete y usa la bicicleta, o sea, en menos de un minuto va a poder entender lo que tiene que hacer, sin tanta instrucción. Entonces, por eso es de que podría ser, además de que es bastante seguro, porque de entrada no hay, yo sé que el caso es una persona completamente sana, pero quita mucha incertidumbre en el hecho de que se pudiera llegar a lesionar, ¿no? Entonces, porque incluso el correr a veces, si no tengo la mecánica adecuada, si mi pisada es pronada, supinada, eso puede influir. Si padezco de valgo de rodilla, entonces el impacto puede adherir a otros problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso es que la bicicleta sería mi elección para lo que es el movimiento cíclico. Sí, y la intensidad, porque yo, o sea, me gusta como cardio en general, pero correr, remar, burpees, como cualquier otra cosa, si llegas a un nivel alto de intensidad, además es que está medio complicado, es más fácil que te lastimes corriendo, haciendo burpees, pero la bici me encanta porque es así, le subes la intensidad y, o sea, las lesiones la probabilidad que te lesiones es muy, muy baja. Exactamente. No, y aparte también digo, sé que el objetivo de la pregunta es como tratar de dar esta información y que sea simple, pero desafortunadamente no se puede. Al final de cuentas, lo más importante también es la educación que le das a la persona, porque yo le puedo dar esos ejercicios, pero ¿cómo los va a hacer? ¿Qué es lo que requiere? Entonces, escoger algo demasiado general es como tirar algo y ver a ver si pega, ¿no? Entonces, eso es como también de lo que nosotros hemos tratado de cambiar, es ser más específico en lo que hacemos. Entonces, ¿cómo puedo yo crear un programa de entrenamiento si no sé ni siquiera cuál es el objetivo de la persona? ¿Cuál es su histórico? ¿Qué ha intentado antes? ¿Qué es lo que no ha funcionado? ¿Y por qué no ha funcionado? Entonces, ¿realmente quiere solucionar ese problema o no? Entonces, por eso es de que nuestro primer proceso es saber más de la persona y también nuevamente atando un poquito de lo que me preguntaste, ¿qué consejo te darías antes? Es eso, hablar más con las personas para poder saber más acerca de ellas. Entonces, elaborando un poquito más en esta pregunta, sería más bien dar ejercicios que puedan involucrar estos patrones de movimiento más amplios para que esa persona pueda tener un mayor conocimiento de su propio cuerpo. Entonces, nuestro objetivo es que a través de la educación, y a través de lo que es un poquito más esta individualización, podamos realmente dar a una persona las soluciones que quiere y pueda hacer cualquier tipo de entrenamiento que quiera. Entonces, si yo puedo educarla en cuestiones de cómo se debe de mover, esa persona va a poder hacer CrossFit sin ningún problema, esa persona va a poder hacer spinning sin ningún problema, esa persona va a poder hacer yoga sin ningún problema. Sí, todo bien. Entonces, para mí ese es como el objetivo y la meta. De hecho, elaborando y emocionando un poquito, para mí ahorita, por ejemplo, una de las cosas que ha cambiado y sobre todo lo que persigo es esta cuestión de la cultura del movimiento. No sé si has escuchado hablar de Ido Portal. Sí. Bueno, ¿qué es lo que promueve Ido Portal? Que al final de cuentas, un sistema de entrenamiento debe de promover la transferencia o la transición a diferentes tipos de disciplinas o contextos. Entonces, él habla de que el movimiento debe ser libre. Y si un entrenamiento permite esta libertad de movimiento, entonces cuando la llevas a contextos específicos, sea disciplinas o deportes, entonces la transición es transparente, no hay resistencia detrás de eso. Entonces, y eso es por eso es de que
buscamos salirnos un poquito más de CrossFit, porque el CrossFit te puede mejorar la actitud física, pero ¿qué también puede una persona de CrossFit hacer yoga, por ejemplo? Sí, O qué tan fácil puede ser una persona que haga CrossFit transferir esas habilidades al baile. Que se puede, sí, pero al final de cuentas hay una especificidad. Y lo que habla Ido es de que él está borrando esas líneas de especificidad, y con este concepto de la forma en la que tenemos de entrenar, no hay que ser específicos. Sí. Entonces, es como un poquito de lo que me ha llamado mucho la atención últimamente. Sí, también el que está padre es el de Animal Flow. Está muy padre. Y nada más 3 preguntitas, Kike, que estas igual no van con el tema, pero son como preguntas que hacemos a todos los invitados. Okay. Y la primera es, a ti en lo personal, ¿qué crees que pasa cuando nos morimos? ¿Qué crees que viene después de la muerte? Creo que viene un proceso de elección. Creo que, bueno, yo lo mencioné hace rato, pues una de mis de creencias y filosofías es el budismo. El budismo cree en la reencarnación, y creo que al final de cuentas, creo que todos reencarnamos bajo decisión propia. Entonces, creo que eso es lo que pasa. Nosotros volvemos a renacer para poder como seguir creciendo o elevando esta conciencia, y para poder seguir aprendiendo nuevas cosas. De hecho, hay un libro muy interesante de Stephen Hawking que habla del mundo en una cáscara de nuez, y habla de cómo nosotros, a través de la experiencia que tenemos en esta tierra y las decisiones que tomamos y cómo vivimos, vamos elevando este nivel de conciencia. Entonces, visto desde un punto de vista más científico, pero va muy de la mano del concepto de reencarnación en el budismo. Pero ¿cómo decisión? ¿Entre qué? Porque al final de cuentas, creo que nosotros en algún punto podemos evolucionar a un nivel de conciencia muy alto, y entonces poder decidir si queremos regresar a lo que es una experiencia más terrenal o no. Es lo que manejan las religiones en las cuestiones de divinidad, ¿no? Que si estamos en el cielo y ya estamos viviendo ya en el paraíso y demás. Entonces creo que la libertad o libre albedrío sigue existiendo independientemente de dónde estemos, y creo que en algún punto nosotros como conciencias y como pues sí, esta cuestión más como de espíritu, tenemos esta decisión de poder seguir, o sea, renaciendo y reencarnando o no. Es más, el Dalai Lama es el mismo claro ejemplo. O sea, el Dalai Lama ha reencarnado muchas veces, incluso hay pruebas y todo para poder saber que realmente es el Dalai Lama, ¿no? Sí, lo de los juguetes, ¿no? Y ahora, pues sí sabes, ¿no? Del conflicto, que ha estado con el conflicto de China, y él ha dicho públicamente que probablemente esta sea su última reencarnación, porque el gobierno chino ha estado, digamos, cazando a estos lamas que reencarnan para poder como pues adoctrinarnos y evitar que sigan pues esta propagación de lo que es el budismo y esta resistencia pacífica que tiene el Tíbet. Entonces, por eso es que creo que nosotros podemos escoger si reencarnamos o no. Si alguien que ya lo ha hecho y lo puede hacer, y que lo ha venido haciendo durante mucho tiempo, y para poder ser un guía espiritual en este mundo, y que diga que este es el último que va a ser, entonces habla de que el poder reencarnar es un proceso de elección. Entonces, sí creo. Sí, hay un payo, ¿no?, que se trae China no solo con Tíbet, sino pues con... Entonces, creo que eso es lo que pasa después de que mueres. Y la segunda pregunta, ¿crees que existen seres vivos que no sean humanos fuera en otros planetas? A huevo que chicharrón, pero lo que decía. No, o sea, sí, a huevo que sí. O sea, creo que sería bueno, de hecho somos arrogantes y egocéntricos los seres humanos, pero es demasiado arrogante y egocéntrico pensar que somos el centro del universo, cuando ni siquiera no conocemos ni siquiera todo el universo. Yeah. O sea, hay demasiadas galaxias, demasiados planetas. Que ni el océano. Ajá, y que ni siquiera conocemos, o sea, porque realmente conocemos solamente una fracción de lo que es el universo, y eso con los telescopios que podemos hacer exploración en espacio profundo, y aún así, o sea, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces creo que sí hay más otro tipo de vidas o formas de vida, incluso no solamente en otros espacios, sino creo que incluso aquí mismo en la Tierra. Es decir, lo que te iba a preguntar, ¿crees que en algún momento, en el pasado, recientemente, han tenido algún contacto?
Sí, definitivamente. Creo que mucho de lo que somos ahorita ha venido influenciado pues sí, civilizaciones quizá que han venido fuera de este planeta. Entonces, sí creo que mucho de lo que existe ahora parte o nace un poquito bajo influencia pues sí, de otras civilizaciones, creo. ¿Has visto la serie de Netflix, creo que se llama ¿cómo se llama? Apocalipsis. Ay, se me fue el nombre. Es una de. ¿Cómo se llama? Sí, bueno, Apocalipsis o algo así. Ajá. Y es uno que se llama Graham Hancock. Es el geólogo que como investiga. Y justamente él piensa que hace 11,000 años, que es cuando muchas como culturas hablan del gran diluvio y de la hora, que hace 11,000 años cayó justamente un meteorito y hizo como un tipo reseteo de la civilización, y antes de esos 11,000 años, o sea, él no dice que fueron seres de otro lugar, pero sí que hace 11,000 años el ser humano estaba más avanzado, no tecnológicamente, pero siento que más como conectados a lo que verdaderamente somos, que pues, ahorita no entendemos muy bien, pero que sí había más avance del que pensaban. Sí, de hecho, pues sí, de hecho, o sea, en muchas culturas hay indicios como de que somos estos seres como un poquito más avanzados, ¿no? Incluso los mayas, ¿no? En nuestra misma propia cultura. O sea, cómo es que sin tantos avances tecnológicos tenían tantos conocimientos astronómicos, que ahora nosotros tenemos que tener estos telescopios donde hay mucha tecnología para poder explorar o saber lo que ellos sabían. Sí, ¿no? Entonces, siento como que en ese aspecto sí éramos seres de cierta manera avanzados, pero también influenciados por otro tipo de seres que también tenían este conocimiento. Y digo, no escucho mucho, de hecho Yana es la que escucha más eso, pero hay un chavo que se llama Matías de Stefano. Él es pues sí, básicamente una persona pues, está súper iluminado básicamente, o sea, y todo lo que habla y todo lo que platica, o sea, es ya cuando lo empiezas a analizar desde un punto de vista quizá imparcial, hay sí, muchas cosas una mente abierta, ¿no? Ajá, exactamente, una mente más abierta, entonces te das cuenta de que hay muchas cosas que sí hacen sentido, pero pues nuevamente, o sea, no está ahí, ese es el punto de todo esto, y en general, o sea, las cosas suceden cuando uno está listo. Sí. Y la última preguntita, ¿cuál piensas que es el propósito de, ya sea como tuyo personal, de aquí en la vida, o como los humanos, el propósito de la vida para los humanos? Creo que el propósito general en la vida, al menos a mí, de manera personal, es saber cumplir con... Tengo un propósito de vida, y ese es irme sabiendo de que dejé este mundo mejor de cuando llegué. Saber de que tuve una vida significativa y de que impacté en la vida de las personas. Y en general creo que la vida de las personas y los seres humanos es eso. Y pues, únicamente se da a través de poder crear conexiones, trabajar en nosotros mismos para poder cada vez crecer y entender mejor, no solamente nosotros mismos, sino también a las personas. Entonces creo que ese es el propósito en general de nosotros como seres humanos, el poder cada vez evolucionar más en cuestiones de conciencia y espíritu. Porque eso es el propósito viene de una cuestión más interna, no es algo físico tangible. Sí. Bueno, Quique, muchísimas gracias por aquí el tiempo. ¿Dónde pueden, como la gente, y tienen Instagram y Facebook, ¿no? Para que conozcan más sobre Japori. Sí, tenemos, bueno, si quieren conocer más de Japori, tenemos Instagram, que es Japori Koru CF. No, Japori Koru, perdón. Uh-huh. Y tenemos página de Facebook, igual es Japori Koru. Tenemos página web, que es japorikoru.com. Y bueno, mi Instagram personal es dragon.coach. Entonces ahí también, si quieren saber más de lo que pienso y hago, pues ahí también. Y esas son las formas en las cuales pueden seguirnos y ver un poquito de lo que hacemos aquí. Sí, muchas gracias, Kiki. No, al contrario, gracias Juan Carlos por la oportunidad y el espacio. Entonces te lo agradezco mucho. Estaba muy emocionado, entonces muchísimas gracias. Sí.